antes de mi testimonio, yo quiero contarle una breve historia a usted. Una breve historia de lo grande y del poder que tiene Dios sobre nuestra vida. Amén. Esta historia, en breve se la voy a dar, trata de una niña que tenía 7 años. Esta niña a la edad de 7 años, sus padres se separaron, su padre era un alcohólico y mamá decidió irse muy lejos. Y desgraciadamente, como papá era un alcohólico, mamá no se llevó a esta pequeña, sino que la abandonó, dejándola sola. Como su padre no estaba al pendiente de ella, porque él era un alcohólico, ella decidió irse a vivir a casa de sus abuelos. Cuando ella llega a casa de sus abuelos, pues ellos la acogen en su seno, pero ellos ya habían criado a sus hijos, así es que pues no podían estar mucho al pendiente de ella más que darle un techo. Esta niña de edad de 7 años empezó a trabajar. Ella iba de casa en casa tocando las puertas para que alguien le diera un plato de comida, pero nunca nadie le regaló nada. Ella siempre barría, ella siempre lavaba trastes, cuidaba, lo que le dieras para ella era bueno, con tan solo el hecho de que le pudieran dar un plato de comida para ella y para sus abuelos. Cuando ella llegó a vivir a casa de sus abuelos, ella necesitada del abrazo, del amor de un padre, tenía muchos tíos viviendo con ella en ese hogar. Pero desafortunadamente uno de ellos, un hermano de su madre, no la miró como su sobrina ni como su propia sangre, sino que la empezó a ver como mujer, aún pensando y sabiendo que esta era solamente una niña de 7 años, donde ni siquiera tenía cuerpo de mujer, donde solamente era una pequeña. Este hombre, con toda la intención del mundo, llegó a darle un dulce a esta niña, y en el dulce había droga. Cuando ella empezó a comer su paleta, su dulce, porque creía que de algo la gratificaban, que por algo le habían dado ese dulce, ella empezó a desvanecerse en la casa de sus abuelos, cuando no había nadie, y empezó a perder sus fuerzas, su conocimiento. Ella lo único que sentía en ese momento era que no podía mover ni sus manitas ni sus pies, y divagando en el pensamiento sabía que algo la estaba lastimando, que algo estaba sucediendo con ella, y era porque este hombre estaba abusando sexualmente de esta pequeña. En ese momento ese hombre le robó la inocencia. En ese momento ese hombre le robó la esperanza, le robó la felicidad, sobre todo porque no fue una vez, sino fueron muchas veces que este hombre abusó de ella. Cuando ella se dio cuenta de que algo mal estaba sucediendo, corrió a decirlo a la abuela, y abuela lo primero que hizo fue abofetearla y decirle que no podía hablar con nadie de lo que había sucedido, que esto se quedaba en la familia. Desafortunadamente su madre se enteró años después, y ella, exigiendo su derecho, volvió a su ciudad natal a querer defenderla. Cuando la llevó con el doctor le dijo: el vientre, la matriz de tu hija está destrozado, esta pequeña jamás va a poder tener hijos. Cuando ella llegó con su hija le dijo: demasiado tarde, has llegado aquí. Pero aún así ella se fue a vivir con su madre, solamente para hacerle la vida imposible por todo el sufrimiento que le había causado que la abandonara. A la edad de 14 años, esta niña padeció una esquizofrenia, que es un desorden mental dicho por los médicos, pero espiritualmente sabemos que son demonios atormentando la mente de una persona. Esta niña, para calmar el coraje que tenía, se cortaba los brazos con un rastillo y se encerraba en su cuarto. Cuando la sangre le brotaba, empezaba a dolerle sus brazos, y entonces el coraje disminuía, porque el dolor para ella bajaba de intensidad cuando se cortaba sus brazos. Su madre lo único que hacía en ese momento era encerrarla en el cuarto, porque temía que un día saliera corriendo a suicidarse
y prefería que se cortara antes de que saliera corriendo, porque sabía que solamente lo hacía porque el dolor disminuía su coraje. Pero afortunadamente a la edad de 18 años, esta muchachita que ya se convirtió en una señorita, tuvo la fortuna de conocer a un hombre que se atrevió a hablarle de un ser maravilloso que iba a transformar su vida. Ese hombre se atrevió a decirle que Dios, que Jesucristo podía darle la felicidad que el mundo no podía darle. Cuando este hombre le empezó a hablar de Cristo a ella gritando al cielo le dijo: Señor, si tú existes verdaderamente, sálvame o quítame la vida, porque yo ya no quiero seguir viviendo. Cuando ella dijo esas palabras, Dios empezó a trabajar en ella. Y en una noche, este hombre la invitó a su iglesia. Y tras el predicador estaba dando su sermón, ella se arrodilló ante el altar y le dijo a Dios que la salvara o que le quitara la vida. ¿Y cuántos sabemos que tenemos un Dios que no desprecia al contrito y al humillado? En ese momento Dios empezó a tocar a esta mujer. En ese momento Dios empezó a abrazar a esta mujer con todas sus fuerzas y empezó a quitarle el dolor tan grande que ella tenía. Dios empezó a trabajar. Dios empezó a hacer la obra grande en esta mujer. Y ese hombre del cual ella había recibido la palabra de Dios, después de un tiempo se convirtió en su esposo. Pasaron situaciones difíciles, porque su esposo era un hijo de Dios y ella era una muchacha despreciada por la sociedad. Muchos empezaron a criticar su matrimonio, muchos hablaron sin cansarse. Pero a este varón Dios le había dicho que esa iba a ser la mujer que Dios tenía para él. Y él confiaba en que Dios seguiría haciendo la obra en ella. Después de un tiempo ella pudo reconciliarse con su madre. Y después de un tiempo ella tuvo la oportunidad de viajar a su tierra natal para reconciliarse con su padre. Ella tenía 12 años sin ver a su padre. Quiere decir que cuando ella se fue, era una niña, y cuando regresó, ya era una joven. Su padre no sabía nada de ella, y después de 12 años ella volvió. Volvió a encontrarse con su padre y le dijo: Padre, te perdono por todo el daño que me hiciste. Te perdono por todo el sufrimiento que pasé, porque gracias a un ser maravilloso, hoy existe el perdón en mi vida, y vengo a presentarte a Jesucristo para que tú también puedas cambiar la tuya. Aparentemente, mi hermano, todo estaba resuelto. Ella había encontrado un hombre que ya no la miraba con malos ojos, sino que al contrario, la amó intensamente. Se había reconciliado con mamá y ahora papá también había reconciliado con su hija. Pero Dios todavía le tenía a ella una última prueba para que Él pudiera mostrar su gloria a través de su vida. Y es que ella, yendo a casa de sus abuelos, después de 12 años, se encontró con el hombre que la había lastimado y que le había robado su felicidad. Cuando ella llegó a ese hogar y vio cara a cara, después de 12 años, a su agresor, los dos se quedaron viendo fijamente, y por un instante, por un momento, ella pensó: ya no soy una niña, ahora ya puedo defenderme, ahora por lo menos voy a luchar con uñas y dientes para que ya no me lastimes. En aquel entonces ella era una niña indefensa, pero ahora por lo menos iba a luchar con todas sus fuerzas.
Pero en un momento, en un instante, ella recordó que Dios había transformado su vida. Y sin dudarlo siquiera, extendió su mano y tomó la mano del hombre que la había tocado para lastimarla, y le dijo: te perdono por todo el daño que me hiciste. Te perdono por robarme mi inocencia. Y te bendigo y deseo que tú también conozcas a Cristo para que transforme tu vida. Ese hombre nunca pudo mirarla a los ojos. Le soltó la mano y se fue. Pero en ese momento ella pudo entender el gran sacrificio que Dios hizo enviando a Jesús, porque había perdonado a quien tanto la había lastimado. En ese momento Dios había completado su obra en ella a través del perdón. Dios tenía muchas cosas más en que trabajar, pero ella sabía hoy cómo perdonar. Después ella volvió a su hogar, y en un retiro de mujeres ella le pedía a Dios con todas sus fuerzas que le diera la dicha de ser madre. Y una mujer que había sido prostituta y drogadicta, que había entregado su vida a Cristo hace años, puso su mano en su vientre, y cuando ella regresó de ese retiro, Dios le concedió la dicha de quedar embarazada.